En este video vamos a aprender a crear y a seleccionar grupos. Voy a empezar abriendo un documento que ya tengo preparado en la carpeta 07 seleccionar y ese documento se llama aselecttool.dn. Aquí ya tenemos nuestro documento listo para trabajar y encontramos 5 cubos dentro del canvas o dentro del lienzo. Por defecto, todos los elementos que nosotros agregamos dentro de un documento de Dimension son documentos que se van creando de forma independiente. Es decir, este elemento es independiente a este elemento, es independiente a este elemento y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros podemos agrupar elementos. El motivo por el cual normalmente agrupamos elementos es porque cuando agrupamos estos elementos, los podemos transformar como si fueran uno solo. Es decir, si yo agrupo, por ejemplo, estos 5 cubos, yo puedo mover esos 5 cubos a la vez como si fueran un solo elemento, o puedo escalar esos 5 cubos a la vez, o puedo rotar esos 5 cubos a la vez como si fueran un solo elemento. Con la herramienta Seleccionar y Mover activa, voy a hacer un clic sostenido y dibujo un marco de selección para seleccionar estos dos elementos. Recuerden, estos dos elementos son elementos independientes. Sin embargo, yo quiero agrupar esos dos elementos para poderlos transformar como si fueran uno solo. Yo puedo agrupar esos dos elementos utilizando el atajo de teclado Comando G o Control G, G de grupo. O bajo el menú Object u Objeto, yo puedo utilizar este comando que se llama Group o agrupar. Observen el atajo de teclado. Y cuando ese grupo ya está creado, puedo realizar el proceso inverso, es decir, desagrupar. Y el atajo de teclado para desagrupar es comando Shift G o Control Shift G. Es decir, el mismo comando de agrupamiento, pero agregando la tecla Shift. Voy a seleccionar entonces el comando de agrupación. Recuerden, bajo el menú Object u Objeto, comando Group o agrupar. Y esos dos elementos ya se encuentran agrupados. Ahora, visualmente dentro del canvas no vemos ninguna diferencia. Sin embargo, voy a deseleccionar utilizando el atajo de teclado comando Shift A o Control Shift A y voy a seleccionar solamente este elemento haciendo un clic sobre él utilizando cualquier herramienta de selección. Hago un clic y observen que se están seleccionando a la vez los dos elementos. ¿Por qué? Porque estos dos elementos hacen parte de un mismo grupo, el grupo que creé anteriormente. Adicionalmente, dentro del panel Scene o el panel Escena, vamos a encontrar que dos elementos se encuentran ahora agrupados bajo una carpeta cuyo nombre es Group. Esto pasa después de que yo he agrupado esos dos elementos. Recuerden, eran dos elementos independientes, pero entonces al agruparlos, dentro de este panel Scene o Escena, va a aparecer automáticamente esta carpeta y dentro de esa carpeta van a aparecer los elementos que yo agrupé. Ahora voy a crear un segundo grupo con estos otros dos elementos. Después de seleccionarlos, observen, aquí me aparecen resaltados, es decir, están ya seleccionados, cubo 3 y cubo 4. Voy a utilizar el atajo de teclado Comando G o Control G para agruparlos y observen que automáticamente utilizo ese atajo de teclado, entonces me aparece otra carpeta que en este caso se llama Group 2 porque ya existe un grupo y dentro de esa carpeta Group 2 aparecen los dos cubos que yo tenía seleccionados anteriormente, es decir, aparecen ya agrupados. Ahora voy a seleccionar todos los cubos que se encuentran dentro de este canvas o este lienzo. Observen los elementos que se encuentran resaltados dentro del panel Scene o Escena. Es decir, el cubo que aún no hace parte de ningún grupo y tenemos los dos grupos que hemos creado anteriormente. Voy a utilizar nuevamente el atajo de teclado Comando G o Control G y he creado un nuevo grupo. Tengan en cuenta que en este caso yo he creado unos grupos anidados, es decir, tenía primero este primer grupo, luego este segundo grupo y luego he creado un tercer grupo y ese tercer grupo está agrupando esos grupos que tenía anteriormente y este elemento independiente. Esa jerarquía de ese grupo anidado la puedo ver de forma más clara dentro del panel Scene o el panel Escena. Aquí tenemos el último grupo que creé y observen que dentro de este grupo tengo de forma anidada este primer grupo, este segundo grupo y el cubo que estaba de forma independiente.
Voy a deseleccionar utilizando el atajo de teclado comando Shift A o Control Shift A. Y recuerden que por defecto cuando selecciono cualquier elemento que hace parte de un grupo, automáticamente se selecciona todo el grupo. Voy a hacer un clic, por ejemplo, sobre este elemento y automáticamente se está seleccionando todo el grupo, es decir, que si realizaría una transformación a este elemento, realmente esa transformación se está aplicando a todos los elementos. Por ejemplo, voy a presionar la tecla Delete y se están eliminando todos los elementos a la vez. Voy a utilizar ahora el atajo de teclado comando Z o Control Z para deshacer ese proceso de borrado. Voy a seleccionar nuevamente utilizando el atajo de teclado comando Shift A o Control Shift A y voy a hacer un doble clic sobre la herramienta de seleccionar y mover para poder ver sus opciones. Dentro de las opciones nosotros vamos a encontrar una opción que se llama seleccionar grupo o Group Select, la cual por defecto se encuentra activa. Yo voy a deshabilitar esa opción. Hago un clic y aquí ya he deshabilitado la opción. Y quiero seleccionar, por ejemplo, este primer elemento. Como es un grupo, esperaríamos que cuando yo haga clic para seleccionar este primer elemento, automáticamente se seleccionen todos los elementos que hacen parte del grupo. Sin embargo, observen que al hacer clic sobre este elemento, se está seleccionando solamente este elemento. Si hago clic, por ejemplo, sobre este elemento, estoy seleccionando solamente este elemento. ¿Por qué? Porque deshabilité esta opción o esta función que me permite por defecto seleccionar grupos con esta herramienta de selección. Si activo nuevamente esta función y hago clic sobre cualquier elemento, observen que automáticamente se seleccionan todos los elementos que hacen parte del grupo. También puedo obtener esta misma funcionalidad sin modificar esa opción que aparecía como parte de las opciones de la herramienta seleccionar y mover. Observen, voy a seleccionar utilizando el atajo de teclado comando Shift A o Control Shift A y voy a presionar la tecla comando o la tecla control. Con esta tecla presionada voy a hacer clic sobre cualquier elemento y observen que se selecciona solamente ese elemento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando utilizo la tecla modificadora comando o control, estoy temporalmente deshabilitando la función de seleccionar grupos. Observen, voy a hacer un doble clic sobre la herramienta seleccionar y mover. Observen la opción, voy a presionar la tecla comando o control y observen que mientras mantenga esa tecla presionada, la función temporalmente se encuentra deshabilitada. Suelto la tecla comando o control y nuevamente la función se encuentra habilitada o activa. De hecho, puedo hacer algo similar con esta tercera función que vimos en un video anterior, selección enmarcada parcial. En este caso, si presiono la tecla Option o la tecla Alt, de forma temporal se deshabilita esa función. Si suelto esta tecla Option o tecla Alt, entonces nuevamente aparece activa esta función. Finalmente, tengan en cuenta que cuando yo habilito o deshabilito estas funciones, esas funciones se habilitan o deshabilitan también en las otras herramientas de selección. Por ejemplo, voy a deshabilitar esta opción para seleccionar grupos. Observen que ya se encuentra deshabilitada. Ahora voy a entrar a las opciones de la herramienta seleccionar y escalar y observen que se encuentra también deshabilitada esa función dentro de las opciones de esta herramienta. Voy a hacer lo mismo con la herramienta seleccionar y rotar y observen que se encuentra deshabilitada. Voy a habilitar o activar esta función y voy a ir, por ejemplo, a la herramienta seleccionar y mover y observen que se encuentra también habilitada. Entonces, cuando hago cambio en esas opciones, esas mismas opciones van a replicar ese cambio en las demás herramientas de selección. Voy ahora a seleccionar este grupo y después de seleccionar este grupo voy a utilizar el atajo de teclado para deseleccionar. Recuerden que es comando Shift G o Control Shift G. Y observen que ahora tenemos estos grupos de forma independiente y este elemento de forma independiente. Selecciono este grupo, voy a utilizar el atajo de teclado comando Shift G o Control Shift G. He eliminado este grupo o he desagrupado estos elementos. Selecciono este grupo, voy a desagrupar nuevamente con el mismo atajo de teclado, comando Shift G o Control Shift G, y ya tengo todos estos elementos de forma totalmente independiente. Y eso mismo lo puedo ver dentro del panel Scene o el panel Escena. Observen que estos elementos no se encuentran ya dentro de las carpetas porque son elementos totalmente independientes. Esta es la forma con la cual yo creo grupos y trabajo con grupos dentro de Dimension.